Quiero empezar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos sobre investigaciones tan diversas y antes que ninguna otra cosa, y no es una formalidad protocolaria, pues agradecer su disposición a acoger una ponencia como esta centrada en la incidencia del uso ideológico de las manifestaciones de las artes figurativas en el proceso de socialización formativa de los sistemas políticos que conocemos como aculturación política. ¿Qué aconseja abordar una cuestión como esta en un congreso destinado a analizar cómo el arte, entendido como proceso creativo, traspasa los límites de las disciplinas formales para terminar ahormando o impactando en la realidad social, en un momento en el que precisamente los debates sobre las vías indirectas de aculturación política entroncan con los riesgos de la manipulación? Pero déjenme empezar por una mención mínima de esta ha sido siempre una constante en las artes figurativas y tangencialmente en la arquitectura de aparato, pero fundamentalmente en la pintura, en la escultura a lo largo de muchos siglos. Podrían proponerse cientos de imágenes de radical historicidad contextual y a la vez de atemporalidad comunicativa para afirmar esto. La aculturación tiene diversas vías divergentes que confluyen en una finalidad de socialización para la comprensión de los mecanismos de legitimación y de ejercicio del poder en sociedades abiertas. Todo eso que es muy difícil de entender, aquello sobre lo que giran las ideas políticas muy elaboradas, el pensamiento muy trabado, que requiere mucha profundización, el contraste de opiniones, debe ser trasladado a unas opiniones públicas o a un conjunto de ciudadanos y antes de súbditos con una mayor simplicidad para poder ser efectivo en la mayor cantidad de gente posible. Y tradicionalmente los sistemas más eficientes para lograr este objetivo se difundieron a través de la cultura política, familiar y local con carácter previo a la autocomprensión de las comunidades nacionales, ¿no? Entonces son dos los ejes explicativos de esta ponencia. El primero de ellos gira en torno a la finalidad de la socialización para la comprensión de esos mecanismos, es decir, el proceso de aculturación, la actividad de aculturación propiamente dicho, y en segundo lugar una reflexión al menos apuntada para ver en qué medida las dificultades de comprensión de los grandes procesos de contenido ideológico se simplifican mediante aportes culturales mucho más básicos. Veamos un ejemplo de cómo funciona este sistema, este mecanismo de aculturación, cómo funcionan los tópicos aculturadores. Una constante histórica ha sido el recurso a las manifestaciones artísticas de forma muy particular, las desarrolladas en estas artes pictóricas, para suplir las dificultades de aprendizaje reflexivo de nociones políticas mucho más complejas de entender, como la que tiene que ver con el provincialismo designativo de los reyes, como la que tiene que ver con los sistemas de buen gobierno monárquico, como la que tiene que ver con la ideología regia, y estas han sido tres manifestaciones, por citar exclusivamente estas, que se han mantenido a lo largo de toda la Edad Media, que han pasado incólumes a la Edad Moderna y que han intentado pugnar por mantenerse a lo largo del siglo XIX ya durante la contemporaneidad. Bueno, pues esta es una de esas formas de hacerlo. Da igual que sea con una estatua de Ramsés II, da igual que sea Augusto como Pontifex Maximus, da igual que sea Tito como general, Solimán el Magnífico, que sea Alfonso X el Sabio, pues ya no dando una imagen de guerrero ni de justiciero, sino de promotor de la cultura, como vemos arriba, una imagen de mayor aparato en el caso del retrato de Isabel la Católica, el famosísimo retrato de Carlos V a caballo en Milver, pintado por Tiziano para el emperador, y dos más recientes para que veamos cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo el tópico, eso sí, con diferencias iconográficas y enunciativas, comunicativas, que tienen mucho que ver con, es verdad, las modas estilísticas, pero que mantienen los grandes mensajes por encima de cualquier otra diferencia de estilo, de tiempo o de iconografía, como es el retrato de Napoleón y ese retrato de Stalin como padre de la patria, por ponerles, insisto, unos ejemplos fáciles. ¿Cuáles son los objetivos de esta comunicación, por tanto? Pues persigue desvelar esa estructura ideológica de los tópicos artísticos, de los tópicos a veces discursivos, pero
casi siempre enunciativos, descriptivos del poder, muy poco explicativos, pero muy fructíferamente reiterados en el tiempo para lograr su finalidad aculturadora. Y entre esos mecanismos de aculturación en los sistemas políticos occidentales, pues una visión diacrónica que termina en la legitimación del poder, que ya no es ese poder que acabamos de ver en ese ejemplo de los gobernantes autócratas, sino de una democracia de calidad. Y la comunicación postula que algunos tópicos artísticos que transitaron desde la pintura a la escultura a la fotografía y al audiovisual más actual han tenido esa función aculturadora a lo largo de etapas cronológico-culturales muy distintas, si bien con idéntica finalidad, sobre la base de 3 hipótesis de investigación. La primera es que las manifestaciones artísticas figurativas sirven a esa función aculturadora de la política en las sociedades occidentales, revelando más los constituyentes del sistema político, es decir, afirmando más aquello que tiene que ser más duradero en la aceptación de la ciudadanía y en las fórmulas de relación social, de jerarquización, de distribución del poder, de dominación, incluso se quiere, por mantener una terminología propia del análisis crítico del discurso, que los elementos del régimen político, que son mucho más mudables y, por tanto, en cuanto que son mudables y transformables con repetida celeridad cada vez que hay cambios culturales, pues son más difíciles de defender a través de las artes y tiene que ser a través de la propaganda o la contienda política. La segunda es que, a pesar de las profundas diferencias estilísticas, hay una similitud de contenidos descriptivos del poder político que, por reiteración comunicativa, terminan por conformar un corpus de topoi que constituyen esa cultura política. La tercera, los tópicos artísticos de socialización política son transversales. Es verdad que son coyunturales, pero se van adaptando a la cultura política imperante y eso les hace enormemente resistentes. Permítanme unas acotaciones previas brevísimas de carácter epistémico en cuanto que condicionan la metodología. Para abordar esta cuestión creemos imprescindible aceptar una perspectiva de profunda interdisciplinaridad, pero que parta del análisis a lo largo del largo plazo, ¿no? Bueno, esa perspectiva de interdisciplinaridad a la que yo aludía parte de las consideraciones más relacionadas con la historiografía del arte, ¿no? Los programas iconográficos del poder que han sido tan frecuentemente estudiados hasta la sociedad, sobre ellos no voy a insistir porque nosotros partimos de su existencia, están constatados, están estudiados para analizar su utilidad. En segundo lugar, nos interesa el discurso sobre el buen gobierno, cómo se comunica esto. Es más el interés comunicativo que el puramente formalista, estilístico o iconográfico. Y por último, las categorías de las ciencias políticas nos van a ayudar un poco a entender en qué bandas o en qué dimensiones se mueve esta pretensión de análisis que nosotros tenemos y que desde el punto de vista de la metodología se relaciona con una metodología cualitativa mixta a partir de una revisión bibliográfica que parte también de un análisis iconográfico y que utilizando el método de exégesis politológica para saber qué es lo que se quiere defender, qué mensaje, qué impresiones, qué rasgos, qué notas características se quieren defender en cada momento, pasa a analizar el discurso desde el punto de vista comunicativo, que es muy similar en los textos ensayísticos políticos que en la literatura ficcional que puede tener algún contenido, algún reflejo político, y también en las artes visuales, y este es un rasgo que yo quería destacar. Y termina necesariamente en ese enfoque iconológico que nos permitirá analizar, como vamos a ver muy someramente, porque no da tiempo más que a citar algunos casos, el paso de los temas a los tópicos. En segundo lugar, he diferenciado ideología de cultura política. ¿Qué es una ideología básicamente en este momento en el que está tan denostada? La conjunción de dos factores, un conjunto de representaciones mentales sobre cómo es una sociedad, cuáles son sus problemas, por tanto, una parte reflexiva y un programa para la acción política. Pero, en todo caso, la ideología se mueve en el terreno de las ideas y las creencias. Mientras que todos sabemos que en la política hay algunos elementos que juegan fuera de ese campo puramente intelectivo, que tienen que ver con sentimientos, con emociones, incluso con visceralidad, y todas esas predisposiciones psicológicas hacia los objetos políticos, cómo es el gobierno, cómo se reparte, quién participa, para cuántos actores políticos hay espacio,
durante cuánto tiempo conserva el gobierno cada uno, hasta dónde alcanzan sus potestades normales o exorbitantes. Todas esas cuestiones forman parte de lo que denominamos cultura política. Vamos de los grandes temas a los tópicos más concretos que los desarrollan. Por ejemplo, del tema de la libertad, pues es evidente que no nos queda más remedio que hablar de la libertad guiando al pueblo de Delacroix, pero también podemos utilizar algún otro ejemplo de grandes libertades que no tienen que ver con la libertad absoluta, y les propongo esa abolición de la esclavitud de François-Auguste Biard de 1848, pero se pasa de ese gran tema a las libertades concretas. Libertad de prensa, tenemos abajo esa infografía de libertad de prensa de Daumier, que está pintada en 1834. La libertad de manifestación de Antonio Berni de 1934. La libertad de reunión, el famosísimo cuadro del abrazo de Juan Genovés, que yo he visto tantas veces en el Congreso de los Diputados. La libertad de ambulatoria, las mujeres corriendo por la playa de Picasso. O sea, hemos pasado de la gran enunciación de la libertad a libertades concretas. El tema de la nación, ¿no? Tenemos los fusilamientos de Goya, tenemos el mosaico de la justicia de Milán de Mario Sironi de 1936, arte típicamente fascista. Tenemos la Germania de Philibert de 1848. Tenemos la valiente y fiel y amable y constante España abajo, que recibe en 1814 la vuelta a Fernando VII, pronto deseado a Felón. O tenemos una clarísima encarnación de la nación en ese cuadro de Casado de Larisal que representa el juramento de las Cortes de Cádiz, ¿no? Tenemos la ofensiva de los soldados de Otto Dix, tenemos, con su propia experiencia al respecto. Tenemos los desastres de la guerra de Goya, tenemos los paneles de Hiroshima de Hitoshi Maruki, o tenemos el Guernica de Picasso. Bueno, en relación con los resultados, en atención a los datos que proveen los estudios iconográficos comparados, se constata la existencia de tópicos reiterados, pero diferenciados en cada momento, no tanto en función de diferencias pegadas a los estilos artísticos como subordinadas a la legitimación, que esto es lo más importante, de las funciones del poder. Y el resultado es la creación, a partir de ese conjunto de tópicos, de unos modelos teóricos, que es lo que más nos importa cuando pasamos de la perspectiva de la historiografía artística a la de la politología. Modelos teóricos de aculturación en la obediencia pasiva, fundamentalmente, o en la participación activa, ya entrado el siglo XIX, o en la sustitución del sistema por vías pacíficas o revolucionarias desde mediados del siglo XIX también, ¿no? Bueno, el principal conjunto de topoi se centra, por tanto, en ese dilema entre ortodoxia y cambio político que manifiesta de forma particularmente gráfica el arte de las revoluciones. Esto lo vemos en algunos cuadros de forma muy rápida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para ver esta contraposición entre mantenimiento del orden establecido o radical transformación, algunos que hacen referencia a las revoluciones, los murales de Diego Rivera, como este del Arsenal, por ejemplo, ¿no? Bansky con ese soldado que arroja, en vez de cócteles Molotov, bueno, soldado, que ya vemos que estamos hablando de guerrilla urbana, ¿no? Pero que en lugar de los cócteles Molotov, pues está arrojando flores. El juramento de los Horacios de David de 1784 es un llamamiento a la revolución, justo muy pocos años antes de la Revolución Francesa. O el ajusticiamiento de los comuneros de Gisbert, que está hecho, pintura historicista del siglo XIX, pero está hecho en una época de confrontación entre el conservadurismo y el liberalismo español. Y enseguida se pasa de la revolución a lo siguiente, ¿no? Que es la sangre. Ese cuadro, quizás el menos sangriento de todos, de Philippot, de Lamartine, que se niega a izar la bandera roja delante del Ayuntamiento de París en la Revolución de 1848. Tenemos la muerte de Marat de David, una vez más. Tenemos el fusilamiento de Torrijos y sus correligionarios liberales, también de Gisbert. O tenemos la muerte en las barricadas de Viena de Joseph Haydn de 1848. Bueno, ¿qué podemos decir en torno a este otro aspecto de discusión? Pues que el debate se centra sobre todo en el control social ejercido a través de esa aculturación artística, sus rendimientos, sus límites,
incluso la dirección ideológica concreta que lleva, así como esa controversia ideológica fundamental sobre la subordinación al hegemón político o las resistencias ante el poder, que es lo que vemos más frecuentemente desde el comienzo del siglo XX. Pero también cuáles son los límites de esa aculturación ideológica, que tiene un rendimiento más bien limitado por este paso de la denuncia, que hasta ahí pues puede haber un cierto acuerdo, ¿no? La muerte esperanza de las mujeres de Kokoska, esa emergencia África que va saliendo de Alfredo Yar, el prisionero de Guantánamo de Bansky, una vez más, la muerte de Sócrates, o ese cuadro de Eduardo Arroyo, que desde su exilio parisino pues venía a denunciar los tópicos del franquismo, ¿no? Pero inmediatamente se pasa de la denuncia a la ideología más concreta. Ahí tenemos algunas representaciones que no solo están llamando a la ideología abstracta, sino a la participación más bien polarizada hacia un partido en concreto, ¿no? Tenemos a Marx, Engels, Lenin y el proletariado de José Hernández Delgadillo, tenemos Libertad 3 de Frederic Condom, tenemos una ideología radicalmente contraria como la que nos enseña el pop art, en este caso tenemos a una manifestación de Roy Lichtenstein, tenemos la muerte del comisario de Petro-Vodkin, que en fin, no puede caer más dentro de la ortodoxia soviética, o tenemos una caricatura sobre la patada que le dan a Luis Felipe I. Bueno, pues se pasa inmediatamente del bloque a la ideología del partido, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones hemos apreciado hasta este momento en el que todavía está abierta la investigación? Pues primero puede afirmarse la verificación de esas hipótesis de investigación que refería al principio a la luz de esos tópicos. ¿Y cómo hemos ido viendo su avance en el tiempo? Pues a través especialmente de Rex Imperator medieval, Rex Universalis en el Renacimiento, Adversa Fortuna en el Barroco, Rex Absolutus en el despotismo ilustrado o el espíritu de la nación en el romanticismo, la participación igualitaria en el naturalismo o la participación en las oleadas democratizadoras a lo largo del siglo XX. En segundo lugar, se pasa de los grandes temas sustantivos a los tópicos enunciativos, y estos se apoyan en paradigmas semánticos de la política muy elementales para que sean útiles para los no iniciados. En tercer lugar, el elemento de cierre son unos estereotipos ideologizados sobre los gobernantes, y por último, la aculturación se produce mediante una simplificación comunicativa que se proyecta en los elementos emocionales de la cultura política muy eficazmente.